grabado el webinario. Entonces, les voy a presentar ahora el programa y vamos a empezar con unas palabras de bienvenida a la Embajada de Suiza en Chile. Luego vamos a contar con una presentación del Ministerio del Medio Ambiente de Chile y vamos a seguir con una presentación de la Fundación CLIC y luego, como les comentaba, vamos a tener un espacio de intercambio con el público y con los presentadores. Entonces, sin más, sin transición, le doy también la palabra y agradezco a Mark Untersander, el Head of Swiss Business Hub de la Embajada de Suiza en Chile, para darnos unas palabras de bienvenida en nombre del gobierno suizo y de la Embajada de Suiza. Adelante, Mark. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias por la invitación a CLIC. Quiero darles a todas y a todos la bienvenida desde la parte de la Embajada de Suiza aquí en Chile a este webinario de hoy. Agradecemos sobre todo al Ministerio del Medio Ambiente por su apoyo durante todo el proceso. Eso ha sido un proceso de varios años de trabajo entre los representantes de Chile y Suiza, la embajada y como he mencionado, sobre todo el Ministerio de Medio Ambiente, un proceso que ha sido muy transparente, eficiente y, como podemos ver, también exitoso. Hay que felicitar a Chile por su compromiso a nivel internacional y por su papel primordial en la COP28. Y creemos que la firma del acuerdo bilateral es un hito bien importante para Chile. Es el primer acuerdo de esa índole. Y para Suiza, obviamente Chile es un país prioritario. Son like-minded países, o sea, países con ideas muy afines, el compromiso climático multilateral, los derechos humanos, el libre comercio. Ambos países son países OCDE y con instituciones sólidas. Y en el contexto de retiro de la cooperación suiza aquí de Chile, y es, creo que yo, un acuerdo bilateral muy importante que abre un nuevo capítulo de la cooperación climática bilateral, que puede ser muy importante. Ese beneficio tiene, o ese acuerdo tiene varios beneficios. Obviamente es para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y sobre todo también para acelerar la transición energética, pero también tiene unos co-beneficios, por ejemplo, la mejora de calidad de vida de los ciudadanos, la creación de empleo aquí en Chile, la integridad medioambiental. Y como he dicho, se trata de acelerar la transición energética con una inversión no menor que puede llegar hasta los $100 millones. El acuerdo va a tener un efecto multiplicador y obviamente una transferencia tecnológica también. Esperamos que los proyectos sean también innovadores. Y después de 2030, la contabilidad de las emisiones reducidas queda aquí en Chile. Yo creo que otro efecto muy importante es que este acuerdo es una expresión de la buena colaboración entre Chile y Suiza y ayuda y va a ayudar a fortalecer aún más los vínculos entre los dos países. Ahora, bueno, se ha hecho mucho trabajo ya, pero lo que viene es aún más difícil, es el verdadero trabajo. Hay que ejecutar los proyectos de mitigación de CO2 y estamos muy contentos aquí en la Embajada de Suiza que la Fundación CLIC esté a cargo de ese proceso. También me gustaría agradecerles y felicitarles por el trabajo realizado el año pasado y les deseo un año 2024 muy exitoso. Obviamente, desde la embajada estaremos a disposición para lo que necesite
la Fundación CLIC, pero también obviamente el Ministerio del Medio Ambiente aquí en Chile y todos los actores involucrados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mark, por tus palabras y por recordarnos también el carácter innovador de este acuerdo entre Suiza y Chile, que sin duda va a abrir un nuevo capítulo de la cooperación bilateral entre ambos países. Recuerdo también que hiciste el reemplazo de los diplomáticos que han sido convocados al Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Me permito recordarles de apagar los micrófonos, por favor, para que sea más agradable también las presentaciones y el entendimiento global del webinario. Ahora me toca presentarles el equipo del webinario con el cual vamos a contar, de alto nivel, que nos van a poder acompañar aquí en los próximos 90 minutos hasta las 11:30. La verdad, Mark lo dijo y lo resaltó, es un agrado y contar con el apoyo constante del Ministerio de Medio Ambiente. Y en este caso es también un honor de contar con Cristina Figueroa, especialista en negociación climática, sin duda una de las personas más al tanto de este mecanismo sobre artículo 6 en Chile. Entonces, vamos a contar con su presentación. Yo mismo, ahora aprovecho a presentarme, Matías Manrique, soy el representante de la Fundación CLIC en Chile. Presento también a mis colegas, Joachim y Andrea. Joachim es el Director de Carbon Procurement y ve a Chile, Brasil, Georgia y Ucrania, y también a Andrea Turner, quien ve a Perú, Uruguay, Malawi y Mozambique. Ahora vamos a pasar a la presentación del Ministerio de Medio Ambiente. Una vez más agradezco a Cristina por su tiempo y disponibilidad hoy en día, y les recuerdo nuevamente que pueden dejar todas las preguntas en el chat y las vamos a recoger para que podamos tener un momento de intercambio después. Adelante, Cristina. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Matías, por la introducción. Antes que nada, igual también para poder dar un concepto de a qué me dedico y por qué estoy aquí presentándoles sobre artículo 6. Yo estoy a cargo de todos los instrumentos de precio del carbono bajo la Ley Marco de Cambio Climático. Soy negociadora del artículo 6 del Acuerdo de París a nombre del Ministerio de Medio Ambiente y también la persona responsable de la implementación del artículo 6 acá en Chile. Siguiente. Entonces, primero para los que pueden estar un poco perdidos, lo importante es saber que nosotros estamos generando este acuerdo con Suiza finalmente bajo el mecanismo del artículo 6.2, que es artículo 6, párrafo 2 del Acuerdo de París, que habla de una cooperación voluntaria para poder cumplir las NDC a través de enfoques cooperativos que implican el uso de resultados de mitigación que son transferidos internacionalmente y se tiene que evitar la doble contabilidad. Y además se habla de una palabra clave, que es que todo resultado de mitigación transferido internacionalmente requiere de autorización. Entonces ya pasamos a hablar de 6.2 como enfoques cooperativos, donde se detalla, por ejemplo, dentro de las decisiones bajo la conferencia de las partes del Acuerdo de París, las características de un resultado de mitigación, cuáles son las condiciones para participar, cuáles son las condiciones para un ajuste correspondiente, para reportar, para revisar, para registrar todo este mecanismo. Entonces, bien resumido, cuando hablamos de un enfoque cooperativo, es una cooperación voluntaria entre partes del Acuerdo de París, es decir, países firmantes del acuerdo, para la aplicación o el cumplimiento de una ANC, promoviendo el desarrollo sostenible y la integridad ambiental. Todos los ITMOs o los resultados de mitigación transferidos para transferencia internacional deben estar autorizados. Normalmente en todos los acuerdos que se realizan es por ambas partes o todas las partes participantes del acuerdo, porque puede ser bilateral o multilateral, y facilita la participación de entidades públicas y privadas. Entonces, voy a pasar por aquí bien rápido porque tengo la impresión que CLIC también va a pasar por acá, pero lo importante es que para que un país pueda participar de un acuerdo o un enfoque cooperativo, primero tenemos que ser parte del Acuerdo de París, eso lo cumple Chile. Tenemos que haber presentado nuestro inventario nacional de emisiones más reciente, Chile también cumple con eso. Tenemos un marco de transparencia bastante robusto que nos permite afrontar y poder ser parte del mecanismo del artículo 6.2
con mucha más facilidad que otros países haber comunicado y mantener una NDC. Nosotros tenemos una NDC muy ambiciosa, tenemos una NDC que se actualizó en el 2020, también la fortalecimos en la COP27, así que también vamos al tanto con eso. Arreglos para autorizar y hacer seguimiento de los resultados de mitigación, que estamos actualmente trabajando en ello, y que velar porque el cumplimiento, toda esta participación nos permite contribuir a nuestra NDC y a nuestra estrategia climática de largo plazo. Entonces, lo primero, tal como se dijo acá, nosotros hacemos un acuerdo, como el acuerdo que se firmó con Suiza. Bajo este acuerdo de implementación, nosotros podemos velar por la aprobación y la autorización la aprobación de actividades y la autorización de resultados de mitigación a través de la obtención de financiamiento para desarrollar proyectos y finalmente que Suiza ocupe los resultados de mitigación que son transferidos internacionalmente para la ANC o para otros usos internacionales de mitigación. Ahora sí. Bien sencillo, esto es más que nada un proceso general que se establece en las negociaciones, es lo que uno puede ver en las decisiones a nivel internacional. Primero se firma el acuerdo de cooperación voluntaria entre partes del Acuerdo de París, hay una presentación de una idea, de un diseño de una actividad, después se evalúa, se valida la actividad de mitigación por todas las partes, hay una autorización o no de la actividad de mitigación, esto también va muy en línea con lo que está estableciendo Chile en su reglamento a nivel nacional para el uso y la implementación del artículo 6. Luego se pasa, si es que obviamente se autoriza la actividad de mitigación, se pasa al proceso de monitoreo, reporte y verificación por un auditor externo. Hay un informe de verificación y monitoreo por el auditor externo que se envía al Ministerio de Ambiente o a todas las partes. Y ahí, por lo menos desde parte de Chile, es cuando nosotros autorizamos el istmo y se genera la emisión en el registro. Luego se puede hacer la solicitud de transferencia del istmo, se hace la primera transferencia internacional y ahí es donde nosotros hacemos el ajuste correspondiente. Acá, muy sencillo, quise dejarlo en vista más o menos como de plataforma para que se pueda entender lo mismo que les estaba hablando antes, pero acá muy en línea con lo que se está estableciendo hoy en día en el reglamento y que se espera salga prontamente a participación ciudadana. Primero, nosotros tenemos que autorizar entidades a poder participar de una actividad de mitigación. Se genera la solicitud de autorización de la entidad, nosotros evaluamos admisibilidad y respondemos que se aceptó o no esta autorización de la entidad. La autorización de la entidad se puede realizar antes o hasta el momento en el que se pide la solicitud de autorización de una actividad de mitigación. En el caso con Suiza, nosotros anteriormente a la solicitud de autorización de una actividad también recibimos carta de interés, evaluamos y notificamos de aprobación o rechazo y después viene el proceso de solicitud de autorización de actividad donde evaluamos todo lo que es conocido normalmente como el documento de diseño, lo validamos a través de también verificadores, aprobamos en el caso de que se autorice o se rechace. En este proceso nosotros igual validamos también con los ministerios sectoriales, los cuales van a estar implicados en las decisiones de qué actividad podría o no cumplir con los requisitos del artículo 6. En el caso que se acepte, pasamos al informe de monitoreo y verificación por un auditor externo autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente y nosotros luego damos el visto bueno a través de un positivo y negativo a este informe y generamos automáticamente la autorización del resultado de mitigación. Acá, bien sencillo, antes de entrar en qué es lo que está haciendo Chile y qué es lo importante para poder llegar a como qué es y dónde puedo invertir, qué actividades, qué tipologías de actividades son importantes para Chile. La diferencia entre el mercado anterior y el mercado actual es que nosotros tenemos una NDC y ahora tenemos compromisos y se realizan ajustes correspondientes para evitar doble contabilidad. Entonces, primero, un resultado de mitigación transferido internacionalmente se generan a partir de enero del 2021, pueden ser medidos en toneladas de CO2 u otras métricas, siempre alineado con la NDC de los países parte del acuerdo, y puede ser usado para el cumplimiento de la NDC de la parte adquiriente o para otros propósitos de mitigación internacional, normalmente conocidos para el sector de la aviación o el sector marítimo. Se debe aplicar ajuste correspondiente cuando uno autoriza un resultado de mitigación y lo transfiere por primera vez.
esto lo que implica es que los resultados de mitigación que son generados por un proyecto en Chile, que se contabilizan en el inventario, una vez autorizados y primera vez transferidos, nosotros tenemos que sumar esas emisiones que Suiza va a restar en el inventario de ellos. Por lo tanto, así evitamos la doble contabilidad. ¿Qué implica esto? Implica que todos los resultados de mitigación que nosotros transferimos a Suiza no pueden ser contabilizados para el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales establecidos en nuestra ANS. Siguiente. Entonces, qué importante, si nosotros no podemos ocupar estos resultados de mitigación directamente para poder cumplir con nuestro compromiso de ANS, es importante entender cuál es nuestro compromiso en la ANS. Nosotros en nuestra ANS establecemos una meta nacional de un presupuesto de carbono nacional y también tenemos establecido el sector UTCUTS, ese ya es bastante más sencillo, pero en Suiza no aceptan este sector, así que este acuerdo no lo va a abarcar. En nuestra estrategia climática de largo plazo, tomamos este presupuesto nacional de carbono y lo dividimos en presupuestos de carbono sectoriales, a 7 ministerios sectoriales que tienen que cumplir con este presupuesto para poder llegar al cumplimiento de la ANS. Y a través de los PSM, que son planes sectoriales de mitigación, nosotros establecemos las acciones de mitigación para poder cumplir con estos presupuestos sectoriales de carbono y para los cuales los ministerios sectoriales están con un compromiso y deben cumplirlo. Estos presupuestos sectoriales son vinculantes, por lo tanto, el cumplimiento y el no cumplimiento de estos presupuestos implica una sanción para los ministerios sectoriales. Y más a nivel subnacional están los planes de acción regional de cambio climático que establecen las acciones de mitigación a nivel regional que deben estar en línea con mitigación y con los de mitigación sectoriales, y los planes comunales, finalmente todos tienen que estar alineados. Entonces, ¿qué se está haciendo hoy en día para poder entender bien, para poder implementar el artículo 6 y saber hacia dónde vamos? Nosotros desde el 2020, el Ministerio de Energía creó una Task Force interministerial de artículo 6, hoy en día liderada por el Ministerio del Medio Ambiente, que está compuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, Energía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Hacienda. Un primer insumo fueron las guidelines para usar el artículo 6, pero el último es el más importante, es un insumo para la política, o actualmente el Reglamento Nacional del artículo 6, donde se permitió que un ente regulador como el Ministerio del Medio Ambiente, con ministerios sectoriales muy importantes y relevantes, como lo es Energía, Agricultura, ministerios que están involucrados en instrumentos de precio de carbono como Hacienda, ministerios que están involucrados en las decisiones y cooperaciones internacionales como Relaciones Exteriores, se pusieran de acuerdo y definieran objetivo de uso del artículo 6 en Chile, especialmente sabiendo nuestra ambición grande en nuestra ANS, requerimiento de las actividades, los vínculos con otros instrumentos, el alcance sectorial que puede tener, los principios y la gobernanza. Dentro de esto, lo más relevante a lo que se llegó a acuerdo y lo que vamos a ver ahora es que definimos cuál va a ser la adicionalidad a la ANS. Puede que se les haga un poco extraño que yo les hable de adicionalidad a la ANS, porque normalmente cuando hablamos de mercado solo nos referimos a adicionalidad y todos la entendemos como esa adicionalidad extra en que el proyecto, la actividad no hubiera ocurrido sin los incentivos del mecanismo, y además consiste en una reducción adicional a la establecida por toda legislación y por normativa, pero debido a este ajuste correspondiente nosotros tenemos otras implicancias más y aparece la adicionalidad a la ANS, en la que nosotros establecemos 3 líneas importantes. Uno, adelantar acciones establecidas en nuestros planes sectoriales de mitigación, estar completamente fuera de nuestros planes sectoriales de mitigación, u la otra, y la que estamos viendo hoy en día y que les voy a establecer con mayor detalle adelante, es la penetración de la actividad o costo-oportunidad. Es decir, nos permite bajar barreras, nos permite adelantar otras iniciativas, llegar un poco más allá, implica nueva tecnología, implica generación de capacidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Nosotros actualmente nos encontramos trabajando en el Reglamento Nacional del artículo 6. El acuerdo que ustedes pueden ver entre Suiza y Chile es como una primera vista a qué es lo que ustedes van a poder ver en este reglamento. Y hoy en día, en paralelo, también estamos trabajando en crear una lista
positiva y negativa de tipologías de actividades, haciendo un levantamiento y a través de reuniones con los ministerios sectoriales, las mantenemos constantemente con ellos. Hace poco volvimos a tener reuniones con algunos sectores y más adelante lo que se espera es que ya sea bastante más automático y sea a través de curvas de costos marginales de corrección. Entonces voy a llegar acá a lo más esperado, yo creo, de mi presentación. Estas son las tipologías de actividades preliminares, estamos trabajando. Estos son los dos ministerios que van mucho más los dos más avanzados, los que tienen más concreto en dónde, a qué nivel se puede llegar. Primero, tanto el Ministerio de Transporte como el Ministerio de Minería tienen dos enfoques grandes, uno, hidrógeno verde y electromovilidad, en estas áreas que yo les voy a estar comentando. En rojo igual tengo acá nuestras red lines, que son parte de nuestra línea negativa finalmente, y que está completamente 200% asegurado que lo van a colocar en el plan sectorial de mitigación. Entonces, posibilidades, hidrógeno verde, electromovilidad, en lo que se habla de buses de larga distancia, buses interurbanos, transporte público en regiones, porque en la región metropolitana ya se ha avanzado suficiente y en verdad está dentro de la alternativa de que el Ministerio de Transporte va a fomentar para poder implementar aquí en la región a través de su plan sectorial de mitigación. Se habló de ferrocarriles, no, para atrás. Gracias. Se habló de ferrocarriles, de todo lo que es transporte de logística, de colectivos, de buses escolares y también transporte de carga. A eso están completamente abiertos a escuchar ideas y actividades, programas de actividades dentro de estas áreas para el Ministerio de Transporte. Cuando ya vamos a minería, ellos también tienen bastante claro qué tienen que alcanzar con su plan sectorial, así que se habló de amoníaco verde, por ejemplo, en explosivos, CAEX, ventilación eficiente, bombeo de agua autónomo y normalmente se habla de todo lo que es electromovilidad e hidrógeno verde en transporte minero, como lo que es los CAEX, las palas, y en este caso se habló de que se ha dejado completamente afuera todo lo que es transporte vinculado a la minería. Las camionetas que se ocupan para que los trabajadores lleguen a la mina, estén dentro de la minería, los buses para el traslado dentro de ella también, así que eso es una muy buena alternativa en la que se puede considerar. Ahora sí. Luego, ya yo creo que estos dos son los ministerios que siempre han tenido proyectos, tienen proyectos dentro del MDL y son los más claves y por lo tanto son los que más nos ha costado definir algunas líneas y también establecer bien claro cómo se va a llegar, porque estos dos ministerios son los que tienen el presupuesto de carbono más ambicioso. Con el Ministerio de Salud, nosotros ayer se lanzó el plan sectorial de mitigación del Ministerio de Salud con el Ministerio de Medio Ambiente. Estuvimos trabajando en cuáles van a ser las medidas de mitigación que ellos van a establecer y van a promover. Así que dentro de todo van a poder investigar más o menos cuáles son las medidas que ellos están ahora estableciendo y definiendo. Se habla de poder recibir ideas de plantas de compostaje, de digestión anaeróbica, a través, por ejemplo, de nuevas tecnologías como digestión anaeróbica en seco y también el tema de manejar desperdicios de alimentos. Muy importante y redline en este caso la captura de biogás por varias cosas relevantes. Primero, es una de las medidas que más claves están considerando en el plan sectorial de mitigación. Segundo, se ha apuntado a esta medida como una medida a nivel nacional para el sistema de compensación del impuesto verde. Y tercero, se está implicando la modificación del decreto 189 para poder generar que la captura de biogás sea obligatoria en los rellenos sanitarios. Por lo tanto, va a dejar de ser adicional en el corto plazo. Luego tuvimos una conversación con el Ministerio de Energía, un poco más en detalle. Me gustaría haber llegado un poco más lejos en esta definición. Lamentablemente me encuentro fuera de la oficina, así que todos mis apuntes están allá. Así que vamos a hablar un poco les voy a intentar explicar un poco mejor qué es lo que se está conversando con ellos. El Ministerio de Energía tiene bastante clave de que quiere impulsar el almacenamiento de energía y según sus
establecimiento y lo que ha definido y ha proyectado llegan a los 2 GB de almacenamiento para el 2030. Por lo tanto, BSS se puede, pero lo estamos limitando a un porcentaje. Es decir, hoy en día vamos a escuchar proyectos de almacenamiento de BSS, pero vamos a intentar impulsar otro tipo de almacenamiento que tienen barreras de entrada y tienen mayor dificultad. Por ejemplo, el proyecto Valhalla. Luego, creo que yo he escuchado este tipo de proyectos. He escuchado este tipo de ideas de proyecto y lo encontramos bastante interesante, que es la transformación de centrales a diésel, que trabajan a diésel, a renovable en sistemas medianos y sistemas pequeños, más que las centrales grandes. También tenemos el PMGD, tenemos también todo lo que implique facilitar la distribución y la transmisión en Chile. Estamos abiertos a lo que es eficiencia energética, a calefacción distrital y yo espero poder darle un poco más de detalle a todo esto. Estamos recibiendo nueva información del ministerio, pero están bastante abiertos a escuchar todo lo disponible. Sus red lines finalmente van a ser muy alineadas a que estamos dispuestos a escuchar, por ejemplo, proyectos en energía solar, pero se están dejando primordialmente por nuestras conversaciones a lo que es el mercado nacional. Y estamos buscando impulsar mayoritariamente lo que es transformación de diésel a renovable, de sistemas medianos y almacenamiento de energía. Y aquí yo creo que los 2 ministerios más difíciles se me quedaron en inglés. El Ministerio de Obras, el Ministerio de Obras Públicas, MOP, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Acá en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hablamos con ellos tienen la posibilidad de reacondicionamiento de casas, como el Plus One es como más allá de lo que normalmente se ha reacondicionado y la cantidad de casas que ellos esperan hacer. Por ejemplo, si el Ministerio de Vivienda tiene planeado 200.000, llegar a 300.000 es lo adicional en este caso. Y en el caso del Ministerio de Obras Públicas, ellos han hablado bastante de lo que es la carretera eficiente, a través, por ejemplo, del cambio de rugosidad del camino, o también la eficiencia en edificios públicos como lo pueden ser hospitales. Así que eso muy brevemente de lo que se está viendo en Chile, donde esperamos ojalá incentivar proyectos, actividades, programas de actividades con este acuerdo y poder impulsar este mercado internacional acá a nivel nacional. Más que nada me queda aclarar, seguramente van a salir las dudas. Nosotros sabemos que no se tomaron decisiones sobre artículo 6 en la COP pasada, ni en artículo 6.2, ni en artículo 6.4, y estamos tomando eso para poder generar un buen marco nacional y esperamos ya llegar con ello en febrero, lo van a poder ver en participación ciudadana y tiene establecido abril, mayo para Consejo de Ministros, para cualquiera que tenga dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Efectivamente, la slide más esperada del webinario sobre la adicionalidad, no, pero efectivamente creo que es muy importante entender el procedimiento desde la institucionalidad, desde quien está a cargo de la política pública de uso del artículo 6, y ustedes, como liderando esta política pública, es fundamental contar con ustedes. Creo que vale la pena igual decir que sí, a nivel internacional nos ha definido en la COP, pero eso también hay que verlo como una oportunidad entre Suiza y Chile para justamente hacer de esto una buena práctica y hacerlo de la mejor forma. Entonces, muchas gracias por todas tus aclaraciones. Y ahora nos toca a nosotros, a la Fundación CLIC, de presentar. Joachim va a empezar la presentación. Hay algunas diapositivas que se van a repetir, las vamos a abordar de forma más rápida porque tú ya, Cristina, la has comentado, y luego yo cierro la presentación. Y bueno, les recuerdo usar el chat para todas las preguntas que vamos a retomar después de esta presentación. Joachim. A ti te Sí, toca. gracias, Matías. Muchas gracias. Muy buenos días a todos de mi parte también. Muy bienvenido y gracias por su interés en este webinario. Gracias también
Cristina, súper interesante e informativo tu presentación con información relevante para nosotros también, que estamos empezando a desarrollar actividades de mitigación en Chile. Solo quería mencionar para aquellos que no sabían todavía que CLIC lanzó una convocatoria para propuestas para actividades de mitigación en diciembre, y acá ven el código QR para acceder a los detalles en nuestra página de web si intentan o están interesados de participar en esa convocatoria. Bueno, hablamos un poco sobre CLIC. ¿Quiénes somos? Somos una organización privada obligada por la ley de CO2 de Suiza de compensar una parte sustancial de las emisiones del sector del transporte, y como fundación nosotros representamos los importadores de gasolina y diésel en Suiza. Los recursos financieros para generar ritmos y comprar ritmos provienen de un aumento de pocos centavos del precio de gasolina y diésel en Suiza. En la primera fase, en los primeros 10 años más o menos, nosotros trabajamos exclusivamente en un esquema nacional de compensación, donde alcanzamos de desarrollar un montón de actividades de mitigación aquí en Suiza, pero desde 2020, y eso es lo más relevante ahora, podemos actuar a nivel internacional en los países donde ya contamos con un acuerdo bilateral. Buscamos, no somos 100% seguros cuán alto es el volumen que vamos a necesitar, pero contamos en el momento de comprar con alrededor de 20 millones de toneladas en los países con los que tenemos un acuerdo bilateral hasta 2030. Entonces, un plazo corto para mucho volumen. Y obviamente, como ya explicó Cristina varias veces, los ritmos deben ser autorizadas y servir a las metas de mitigación para ambos países. Bueno, ya contaste mucho sobre cómo funciona el artículo 6. Quizás solamente para recordar que esas transacciones de ITMOS requieren los ajustes correspondientes en ambos inventarios G de los países para evitar la doble contabilidad, y es justamente por ello que las actividades de mitigación deben ser adicionales al NDC, y para no arriesgar que uno de los países no alcance su meta de mitigación. Es sumamente importante también para nosotros, que somos el país que compra. Suiza ya cuenta con 13 acuerdos bilaterales en Sudamérica, aparte de Chile, en Perú y Uruguay. Sabemos también que se empezaron discusiones o expresiones de interés entre Brasil y Suiza, pero son como discusiones muy iniciales, muy largo camino para alcanzar un acuerdo bilateral, pero ojalá que sí. Se puede imaginar que los potenciales de mitigación en estos países son muy distintos. Incluso los costos marginales de mitigación pueden ser muy distintos, así que ambos los volúmenes y los precios para los ritmos son muy diferentes en estos países, pero son estos en el momento donde nosotros buscamos comprar los 20 millones de toneladas que nos toca. Bueno, ya se explicó el parte arriba, el parte gubernamental entre Suiza y Chile en este caso, cuyo base legal es el acuerdo bilateral. Y en paralelo siempre cada actividad de mitigación cuenta con una línea de trabajo, digamos, comercial entre CLIC y el dueño del programa, cuyo base contratal es el acuerdo de compra comercial que arregla, entre otros, el desarrollo y el financiamiento de las actividades, los pagos por resultados, para los ritmos transferidos, etcétera. Entonces, en esta línea de trabajo comercial, CLIC
apoya a los dueños de los programas financieramente, pero también en cuanto a intercambio de experticias, conocimiento de metodologías, etcétera, para asegurar que el programa está capaz de generar los ITMOs. Y en Chile, por el momento, los puntos focales para ustedes somos Matías, obviamente, y yo. Un otro dibujo del mismo proceso que Cristina ya explicó, se empieza con una nota conceptual, el main al inicio, después una fase, una documentación más detallada, el MAT, hay una validación, después los procesos de autorización. Me parece muy importante que hay varios puntos en todo el proceso de generación de ITMOs donde hay intervenciones, digamos, con los ministerios de medio ambiente, tanto en Chile como también en Suiza, como la carta de interés, muy importante que confirme que la actividad de mitigación principalmente está elegible. También importante que mencionó Cristina que hay partidos independientes, validadores y verificadores que también chequean que el proyecto sea adicional, que los volúmenes que el proyecto quiere generar son calculados adecuadamente, etc. Entonces, en todo conjunto es un proceso con mucho control de calidad, con mucho control que los criterios de elegibilidad están cumplidos, etc. Entonces, bastante, muchos ojos que aseguran que los proyectos son bien hechos y cumplen también con la adicionalidad al NDC. Ya vimos la lista positiva y la lista negativa del MMA. En general, las tecnologías que son elegibles son muy diversos. Hay una gran variedad de energía renovable, eficiencia energética en industrias o edificios. Se puede evitar emisiones de metano, electromovilidad. Hay un montón de metodologías y la gran mayoría de estos ya cuentan con metodologías existentes de los estándares de carbono como MRL o Verra, Gold Standard, etc. Pero hay que tener ojo que en algunos países algunas de estas tecnologías no son adicionales porque ya son práctica común o no son adicionales al NDC. Entonces, no todos son aplicables o elegibles en todos los países. Nosotros, bueno, la adicionalidad ya lo explicamos, pero es importante destacar que no podemos involucrarnos en programas ya implementados. Entonces, nosotros nos metimos y pasamos por el proceso de autorización antes que se implementaron los programas. Muy importante. Como tenemos que originar 20 millones de toneladas, también tenemos como un volumen mínimo por cada programa que podemos aceptar y actualmente ese volumen mínimo es 250.000 toneladas acumulados o agregados hasta el 2030, simplemente porque los costos de transacción serían demasiado altos cuando nos metemos en muchos programas más pequeños. Y también de parte de Suiza hay una lista negativa, entonces lamentablemente de mi punto de vista personal, el secuestro biológico no está permitido, entonces proyectos forestales, por ejemplo, o aumento de carbono en suelos no son elegibles, energía nuclear tampoco, y tampoco el cambio de combustibles fósiles, por ejemplo, de petróleo a gas, no es elegible. Un par de ejemplos de nuestra cartera, no es la cartera completa, solamente unos ejemplos en distintos países.
se nota que, por ejemplo, energía fotovoltaica en Ghana, Dominica y Tailandia obviamente es adicional, mientras en Chile ya no tenemos. Bueno, eso vamos a tener que adaptar un poco, pero yo creo que hay proyectos PES que serán elegibles desde el punto de vista del gobierno chileno y otros no, y entonces hay que adaptarlos bien y asegurar la adicionalidad. Tenemos hartos proyectos de movilidad eléctrica, también eficiencia energética en edificios, donde contamos con un main de fase temprana en Chile. Entonces, ya son muchos y nos entran muchos programas más todos los días. Entonces, el portafolio está creciendo rápido ahora y bueno, todos esos obviamente son en distintas fases de desarrollo. Los de Chile son en fase main. Yo creo que por 2 proyectos mínimo ya hemos pedido la carta de interés de ambos gobiernos. Otros son mucho más avanzados y somos muy felices que el programa de buses eléctricos en Tailandia haya emitido los primeros sismos a nivel global hace pocas semanas, yo creo como el 15 de diciembre. Entonces, había que preparar mucho esa primera transacción, pero ahora logramos y ahora entramos como en la fase de implementación y de replicar esos esfuerzos. Contamos con recursos financieros, como yo dije antes, que provienen de un aumento del precio de diésel y gasolina. Así que sí podemos apoyar financieramente a las actividades de mitigación. Más que nada en la fase MAT, en la fase main, esperamos que los propios de los dueños meten sus mismos recursos, pero en la fase MAT, que es como más a largo plazo, requiere más recursos, más profundo, digamos, ahí podemos apoyar con presupuestos y basado en un acuerdo tipo o un contrato tipo consultoría. Tenemos un techo de $150,000 para los programas que son los más complejos, que son más costosos. La gran mayoría creo que es entre $100,000 y $120,000, dependiente de cada actividad, obviamente, y cuán complejo es. Y después, obviamente, los pagos por resultados. Para los ITMOs, pago por resultados significa que una vez que nos llegaron los ITMOs, nosotros los pagamos basado en este acuerdo bilateral entre el dueño del programa y CLIC, este MOPA, Mitigation Outcome Purchase Agreement. Y es importante destacar que los precios de ITMOs reflejan los costos al final de la actividad, los costos de inversión inicial, los costos operativos, etcétera. Y ustedes se pueden imaginar fácilmente que 2 tecnologías en el mismo país pueden andar con totalmente distintos costos y la misma tecnología, pero en distintos países lo mismo. Entonces nosotros, junto con los dueños del proyecto, analizamos en detalle los modelos flujo caja para determinar junto un precio del ITMO que está adecuado, que sirve para que la actividad se puede operar en largo plazo. Quizás importante decir que para CLIC todo eso no es un caso de negocio, entonces nosotros no tratamos de involucrar un margen para nosotros mismos para ganar dinero. No es así, somos una fundación obligada por la ley, entonces realmente los precios de los ITMOs reflejan cada una de las actividades individualmente. Bueno, y una palabra sobre quién usualmente son los dueños del programa, ustedes. En la gran mayoría de los casos son los dueños de tecnología, o sea, los proveedores de tecnología. Muchas veces, en muchos casos, estos también son por parte co-inversionistas de las actividades.
En algunos casos hay entidades que son como implementadores locales que manejan y gestionan, coordinan las actividades, que son los dueños del proyecto. También hay ejemplos donde el consultor de carbono puede ser dueño del programa y en algunos casos también hizo sentido o va a hacer sentido también en el futuro que entidades gubernamentales como agencias, por ejemplo, pueden ser dueños del proyecto y entonces los contrapartes para los ERPAs. Vale, Matías. Muchas Por gracias, favor. Joaquín. Sí, vamos a tratar de ser breve para dejar el espacio a las preguntas que cada vez son más interesantes y precisas. Yo creo que por ahora ya Cristina y Joaquín hablaron del artículo 6, a mí me toca enfocarme más bien en lo que sigue, cuáles son los próximos pasos. Nos dimos cuenta que cada etapa, cada fase requiere de la validación del visto bueno, green light, de ambas partes, Suiza y Chile, pero ahora lo que yo les quiero presentar es lo que llega antes, es decir, la relación entre el dueño programa y CLIC en las primeras etapas de nosotros lo que llamamos la rueda de acción climática, sería la etapa 1, 2, 3, y recuerdo nuevamente que tenemos dos momentos de financiamiento, que es la etapa 4, que es el apoyo al diseño de la actividad de mitigación, como lo dijo Joaquín, hasta $150.000, y luego la misma compra como tal de los SITMOS, de la reducción de emisiones. Yo creo que lo que es muy importante es como lo dijimos, es la adicionalidad, sin duda es la palabra clave, entender todos los requerimientos legales y los criterios de elegibilidad son fundamentales. Entonces, yo les invito a familiarizarse con la plataforma de CLIC, la plataforma de CLIC Internacional. Tenemos una nueva página que se lanzó hace unas 5 semanas, 6 semanas, entonces es muy linda, muy, digamos, atractiva e intuitiva. Entonces ahí pueden ver la página de Chile y cuáles son los documentos de referencia. Nosotros, sin duda, o sea, mi trabajo acá como representante de CLIC es recibir el máximo de ideas de proyecto para activar el mecanismo, pero tenemos que recibir proyectos de calidad para no perder tiempo tanto de los dueños de programa como nosotros, como de las autoridades públicas. Entonces es esencial que traten un momento de identificar cuáles son toda esta información antes de poder postular. Luego, en eso de la inscripción y la postulación, inscribirse, la etapa como básica, pero es esencial porque ahí les da acceso a la plataforma de postulación en línea. Básicamente los colegas en Zurich van a poder activar y le van a asociar un número a la idea de proyecto. Y eso nos permite a nosotros poner en nuestros archivos en línea personales y hacer el seguimiento por cada proyecto. Entonces, si bien ustedes pueden tener acceso al main antes a todos los documentos, es esencial poder inscribirse de forma a oficializar la primera etapa. Luego, sin duda, y lo repito, pero es esencial comprobar que todos los criterios de elegibilidad hayan sido respetados antes de inscribirse. Y luego viene la etapa de la postulación, que es cuando ustedes, como dueños de programas potenciales, van a presentar la idea de programa. Lo dijimos en inglés, la Mitigation Activity Idea Note, el main, es una idea de programa. Tenemos un modelo donde ustedes van a llenar un formulario y poder postular. Nosotros vamos a recibir esa postulación, ese documento, y la vamos a evaluar según todos los criterios que acabamos de mencionar, de Suiza, de Chile, y los criterios establecidos. Entonces va a haber un pequeño intercambio, va y vienes, y pimponeo para llegar a un main, como yo le decía, de calidad y suficientemente robusto, sólido, para luego presentar la solicitud de carta de interés a las autoridades correspondientes, en este caso el MMA de Chile y la Oficina Federal de Medio Ambiente de Suiza. Entonces, nosotros queremos llegar con un documento consolidado para solicitar esa carta de interés. Nos pusimos de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, con Cristina, en reuniones preparatorias para este webinario, y lo que nosotros queremos evitar es llenar el buzón de correos electrónicos del MMA o de Suiza o chileno con preguntas relativas a los procedimientos, a los criterios de Gilillagua, cosas técnicas que nosotros como TIP podemos resolver.
Entonces nosotros lo que queremos es que nosotros seamos el primer contacto con los dueños de programa en Chile, y que de una forma u otra la idea detrás o la lógica que hay es que se pueda tener el primer contacto con las autoridades recién en la etapa de solicitud de carta de interés, para que ellos tengan, ok, un main, una idea de proyecto consolidada con una carta de solicitud, validada, por así decirlo, también por clic. Entonces entendemos que los criterios se respetaron, porque queremos evitar confusiones y que sea así. Entonces nosotros vamos a ser el primer receptor, el primer contacto, y luego solicitamos a las autoridades respectivas. A nosotros lo que nos interesa, y cuando evaluamos los main, las ideas de proyecto, lo dijimos y lo vamos a repetir, tienen que estar totalmente alineados con la NC, totalmente adicional. Se considera también los riesgos, el riesgo de la integridad medioambiental, si corresponde también a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, si son riesgos socioeconómicos, si hay riesgos medioambientales, incluso riesgos políticos. Eso también los consideramos y no vamos a poder avanzar en la idea de proyecto si uno de esos riesgos no están, digamos, contemplados. Y sin duda, y se dijo que el periodo crediticio va hasta el 2030, entonces también tenemos que evaluar hasta qué punto el programa va a ser sustentable después del 2030, porque no queremos nosotros, ni Suiza ni Chile, que el 31 de diciembre de 2030 nosotros nos vamos y el 1 de enero, no sé, no haya nada, ¿no? Entonces es fundamental tener la continuidad después del 2030. Yo creo que la otra, y voy a pasar rápido porque así tenemos un tiempo, todo el equilibrio de esta postulación para nosotros la idea de programa tiene que ser suficientemente innovadora, pero no tanto, porque no puede ser un piloto. No financiamos factibilidad tecnológica o económica, te financiamos proyectos, y a su vez tiene que poder ser implementado, entre comillas, mañana. Entonces no puede ser tan innovador tampoco. Entonces hay un equilibrio entre lo que es la tecnología, el estado del arte, la tecnología hoy en día, y la capacidad de implementarlo. Yo creo que eso es fundamental para entender en el modelo de negocio quiénes son los actores que van a financiar este programa, cuál es el ecosistema de actores, entender el flujo, quién recibe el pago, a quién se va a distribuir después. Y eso es fundamental entenderlo efectivamente en la etapa del MAD, del diseño del programa, del acuerdo comercial. Se van a definir de forma mucho más precisa, pero hoy en día, si ustedes tienen claridad acerca de eso nos va a facilitar muchísimo todas las próximas etapas. Y sin duda, yo creo que siempre lo repetimos, es una buena idea. Aquí yo creo que el que tiene la ciencia exacta y tiene razón y conoce todo no existe. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que ir a buscar cuál es. Lo bonito de esto es que tenemos un marco legal, ok, el acuerdo bilateral, los compromisos internacionales, y tenemos los ingredientes nacionales, suizos y chilenos. Tenemos que jugar con ellos, tenemos que ir a buscar la buena idea y preguntar. Entonces yo creo que a eso les invitamos a ustedes como potenciales dueños del programa, a tener esa idea y conversar con nosotros para que podamos avanzar. Los siguientes pasos en Chile, lo que estamos haciendo hoy en día como ejercicio es dar a conocer el mecanismo, visibilizarlo, dar información acerca de él, dar esas guías que por favor vayan a ver a la plataforma de Click Internacional y la página de Chile, explicarles cómo funcionan las postulaciones, de qué se trata cuando hablamos de Main. Ojalá durante el segundo semestre de este año y 2025 podamos avanzar en el diseño de programas, en el desarrollo conceptual. Ojalá podamos tener las primeras autorizaciones. Yo creo que sería muy bonito, sabiendo también el desafío que conlleva buscar proyectos en Chile, porque necesitamos un valor agregado tecnológico mucho más complejo que quizás en otros países. Entonces, eso es un desafío importante. Yo creo que vamos a tener que pensarlo bien, pero esa es nuestra como línea temporal ideal, que tengamos segundo semestre ya unos MAD y algunas autorizaciones, y ojalá, si no, ya en 25. Y más a mediano o largo plazo, entonces efectivamente en 25 de 2030 ya estaríamos con programas en operación, con los MRD realizados, y unos pagos por resultado, pero ya eso es historia del futuro. Nosotros nos focalizamos hoy en día en lo que es las ideas de proyecto, los main, avanzar en ellos, y eso es la idea de este webinario. Sin duda van a haber otros durante el año, porque vamos a ir avanzando en la definición de los criterios, pero yo creo que es fundamental entender para todos cuál es el actor, a quién hay que dirigirse, en qué etapa del proceso.
y hoy en día, por ahora, es Click, y luego vamos avanzando con los actores que se van a ir integrando, porque sabemos que las autoridades públicas tienen muchísimo que hacer, no solo en Chile, pero en Suiza también, y hay un lapso de tiempo de respuesta, entonces no queremos enviarles ideas que sabemos que no van a poder avanzar. Eso es lo que nosotros les queríamos presentar. Nuevamente, muchas gracias a Cristina, muchísimas gracias a Joachim y a la Embajada de Suiza con Mark. Nosotros tenemos mucha información, lo dijo Joachim, hicimos un llamado para proyectos, tenemos una newsletter. Bueno, si ustedes están acá es que le habrá llegado la información, entonces está funcionando. Entonces, nosotros acá estamos para iniciar las actividades de forma concreta, implementar el acuerdo de cooperación firmado el 8 de diciembre del año pasado. Entonces estamos a su disposición para aclarar todas las dudas, y creo que vamos ahora a pasar justamente a ese espacio. Tenemos media hora. Nos gustaría empezar con las preguntas dirigidas a Cristina. Yo creo que ahí, Andrea, si puedo contar con tu apoyo, porque Claro. estuviste recepcionando, y sin duda acá contestamos todos, los primeros, pero la prioridad es Cristina, y Joachim, Andrea, por favor, con su experiencia, contesten las preguntas. Muchas gracias. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias también por tu presentación, Cristina. De las preguntas que he sacado del chat, tengo una primera, que es Chile. La pregunta es, ¿cuándo puede estar lista para aprobar las primeras actividades? Y junto con esto, ¿cuándo se van a aprobar las listas positivas y negativas que has presentado? Ya, voy a responder bastante breve a eso. Nosotros no requerimos que esté publicado el Reglamento Nacional de Artículo 6 para aprobar actividades de mitigación, porque ya estamos estableciendo conversaciones con los ministerios sectoriales, ellos conocen, tenemos la Task Force detrás, y por lo tanto lo estamos tratando como un proceso paralelo. Estamos aprendiendo con Click, estamos trabajando un poco de learning by doing en el tema de que también lo estamos estableciendo en el reglamento, por lo tanto, estamos ya en un proceso de leer las cartas de interés y también de poder autorizar, en este caso, como lo que queda en el acuerdo, autorizar actividades de mitigación. En base a eso, yo creo que igual leí un par del chat, Andrea, así que me voy a pasar por ahí. Adelante. Ustedes vieron 6 ministerios, son 7 ministerios sectoriales. Nos falta conversar todavía con el Ministerio de Agricultura. Mayoritariamente nuestros retrasos en conversaciones con alguno de los ministerios es porque recién están definiendo personas que estén a cargo sobre la temática de cambio climático. Por lo tanto, hay que esperar que se definan esas personas, conversar con ellos, capacitarlos y después empezar conversaciones en temas de plan sectorial de mitigación y lo que puede ser o no una actividad adicional para el artículo 6. Así que más que nada entre un tema institucional y también lo que estamos llevando nosotros, es que esperamos seguir manteniendo estas conversaciones y poder tener ya una claridad, una lista bastante más definida al mismo tiempo en el que se está publicando el reglamento. Lamentablemente, por temas de capacidades no podemos avanzar más rápido, pero ese es nuestro objetivo y por eso estamos conversando y dando como estas pistas y tipologías preliminares para dar una primera seguridad de mercado, pero ojalá ya en un futuro tener todo más establecido, pero yo creo que definitivamente no va a pasar más allá de junio del 2024, que es el día en el que se publican y tienen fecha máxima los planes sectoriales de mitigación. Y creo que vi otra por ahí. De BEST, sí. Me gustaría ser mucho más específica y detallista en qué es lo que estamos conversando. Estamos esperando recibir un correo con la lista prioritaria de almacenamiento de energía de parte del Ministerio de Energía, pero sí dentro de las conversaciones que he tenido, porque yo participo tanto del mercado internacional como nacional, las BEST Standalone se están dejando para impuesto verde. Y creo que vi acá una bien larga, que es de Christian Patrickson. De parte de nosotros, por lo menos antes de que responda Click, voy a dar mi perspectiva.
el artículo, a diferencia de lo que está pasando con el impuesto verde y lo que puede pasar con otros países como Singapur, tengo entendido, y es una de las cosas que me gusta de Click y de Suiza, es que nos permite tener un estándar propio. Nosotros igual a nivel nacional tenemos en el Departamento del Ministerio de Mitigación y Transparencia personas que se encargan tanto de realizar el inventario como el Sistema Nacional de Prospectiva y Proyecciones, y actualmente también tenemos el programa Huella Chile, que también revisa y verifica metodologías. Por lo tanto, Suiza, a través del MAP, nos permite abrir a proyectos que probablemente no tengan una metodología estandarizada en el MDL o en cualquier otro estándar, que quizás sea bastante más adicional y más aplicable al nivel chileno. Y estamos abiertos a revisar esas metodologías, que tengo entendido que tienen un monto también para apoyarlos en lo que es el diseño del MAP. Así que sí puede pasar que llegue una metodología que no esté en un estándar, que nosotros revisemos. Nosotros igual a través de correo estamos apoyando a algunas personas con factores de emisión, si la metodología va bien o no, si ese es el factor de leña, cómo se puede hacer. Así que tenemos las capacidades por lo menos para poder dar ese visto bueno en desarrollo metodológico y finalmente hacer este proceso como si el Ministerio de Medio Ambiente fuera un estándar, y eso creo que es el punto de vista que se ha visto por lo menos hasta ahora con Suiza. Eso. Y si se preguntan qué estándares aceptamos, van a ser muy probablemente los mismos que impuesto verde. Quizás ahí Andrea o Joachim quieren agregar desde el punto de vista de Click sobre esa pregunta. Andrea, por favor. Vale, sí, yo creo que ahí lo bonito es, como dice Cristina, es que estamos alineados. Entonces, en un principio, el Ministerio de Medio Ambiente suizo acepta cualquier tipo de metodología, puede ser de Verra, Gold Standard o del MDL, pero eso lo toma como una base y a partir de entonces, o puede ser una metodología diseñada por uno propio, como mencionó Cristina. Lo que es muy importante es que sea justificable, que sea entendible de dónde vienen los valores, que tengan research hecho con valores que estén peer-reviewed, que se puedan monitorear y que realmente las emisiones al final y al cabo se demuestre que sean reales y permanentes. Y para añadir quizás, como yo dije, Suiza cuenta con 10 años de experiencia en un sistema doméstico de compensación con un montón de metodologías más allá de MDL y Verra. Y yo creo que esas también podríamos en algunos casos usar como base, ya que FOEN los conoce y nosotros los conocemos también porque nosotros en Click también teníamos que aprobar esas metodologías. Súper. Tres puntos de vista. Yo creo que contestamos esa pregunta. Muchas gracias. No sé Yo si hay creo que más dirigida a Cristina. Sí, exacto. Quisiera abrir tal vez el panel, si alguien todavía tiene una pregunta a Cristina para luego poder despedirnos de ella y luego retomo las preguntas que tenemos todavía para Click. Entonces les invito a abrir el micrófono y preguntar directamente, y si no, pasamos a las preguntas dirigidas a Click. Vale. Entonces, sin Ya, más... creo que no hay. Primero voy a cerrar un poquito las ideas que puedan salir y las dudas que se tienen. Bueno, como saben, igual no avanzamos mucho en esta COP en 6.4. Creo que por ahí vi alguna pregunta de 6.4 y MDS. Chile está muy consciente de qué es lo que se necesita para que nosotros transitemos proyectos que quedaron congelados en este mecanismo. Hoy en día igual hay un paso clave que todavía no se ha definido, que es el momento de autorización de un certificado bajo el mecanismo 6.4, que es lo que define que nosotros digamos se transita o no se transita, pero en el caso de que se transite a 6.4 y se cumpla con los requisitos de ser un resultado de mitigación de transferencia internacional y esta adicionalidad, sí podría ser aplicable para poder ser transferido como un ITMO. Ahora, yo creo que ya ahí depende
de Andrea y depende de Click también, finalmente, Matías, todos, que si es que va a ser, Suiza va a aceptar algún estándar específico o proyectos que ya estén dentro de un estándar. Nosotros tenemos ya programas de certificación externos aprobados bajo el impuesto verde, esos son los que nosotros establecemos, por lo menos por ahora. También es importante dejar claro de que todavía se pueden seguir desarrollando metodologías bajo el MDL que van a transicionar al MDS. Muchas gracias a todos, espero que haya sido claro y cualquier cosa me pueden contactar a través de correo, pueden consultar, no tengo ningún inconveniente en resolver todas las dudas. Estamos hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Hasta luego. Muchas gracias. Andrea, te dejo liderar esa parte. Vale, perfecto. Tal vez justo ahí estamos en una de las preguntas que también se pusieron en el chat, es un poco esta inseguridad que pasa entre el artículo 6.2, que pasa ahora cuando 6.4 se apruebe. No sé, Joachim, ¿tú quieres tomar esta respuesta? O sea, se refiere la pregunta a los resultados del COP, de las discusiones en la COP. O sea, la reacción fue que obviamente había decepciones, que no se alcanzaron de profundizar los procesos y no se alcanzaron de acordarlos, pero sin embargo, las actividades bajo el artículo 6.2 no son tan afectados porque no necesariamente son voluntarios por un lado y son o establecen acuerdos y reglas propias bilaterales, obviamente siempre tomando en cuenta los principales criterios de los programas de cambio climático, pero hay una cierta independencia también en este caso y no necesariamente, o todavía no sabemos, pero no necesariamente es tan centralizado como las actividades bajo el artículo 6.4. En el momento, yo no veo mucha interferencia entre los dos. Yo sí me imagino que las actividades bilaterales o multilaterales bajo artículo 6.2 va a haber cierto efecto en las actividades de 6.4 y no tanto al revés. Otra pregunta que ha venido ahora en dos formas diferentes es un poco el tema de la duración, de la corta duración hasta el 2030. Entonces, tal vez yo me gustaría tomar esta pregunta y responderla yo. Vemos esto es un tema importante, sabemos que es limitante también para cierto tipo de tecnologías que podríamos hacer por la metodología y por el sistema de aprobación, pero no vamos a lograr hacerlas porque requieren demasiado tiempo para ser implementadas. Aún así, actuamos dentro de este marco legal que es ¿cómo se llama? El crediting period de la UN, que es marcado hasta el 2030, y hasta que no, yo creo que hay varios actores que están trabajando para promulgar esta acción, pero no tenemos de momento simplemente solo podemos trabajar hasta el 2030. Lo que es importante entender es la forma como pagamos nosotros por un ITMO en relación a este tema. Y esto es, nosotros creamos un precio por tonelada de CO2 reducida que es basada en los costes del proyecto que son divididas después entre las toneladas que se van a reducir. Entonces, realmente tratamos de pagar por el costo total dentro de este tiempo, lo que significa, se traduce en un precio más alto para poder cubrir los costos y obviamente estos van a ser más altos si tenemos un crediting period más pequeño porque tenemos menos emisiones que podemos reducir. No sé si esto ayuda. Luego, tenemos también un tema relacionado con la transición del MDL
y la pregunta era si esto es posible, si podemos tomar programas del MDL y pueden transicionar a un proyecto de nosotros. No sé, Joachim, ¿quieres? Sí, lo veo un poco difícil por varias razones. Yo creo que, o sea, la idea de transición es transferir los proyectos de MDL al artículo 6.4. Eso es la idea principal y no tanto en el artículo 6.2. Yo creo que ahí va a haber conflictos en cuanto a consideración temprana, de generar los istmos, incluso en algunos casos, aunque la adicionalidad se probaba cuando se desarrolló el proyecto MDL, es cuestionable si todavía es adicional en este momento. Ahí yo lo veo con dificultad. No sé si Andrea, tú y el BAFU han tenido discusiones que son más positivas con respecto a Yo eso. creo que lo que es importante entender es, nosotros obviamente nos regimos también bajo lo que es la ordenanza suiza y su legislación, y tenemos una regla ahí que dice claramente que nosotros solo apoyamos proyectos que no han sido implementados. Y eso es muy importante también al considerarlo cuando uno desarrolla este programa. Es en el momento que ya se han implementado, ya de cierta forma ya han tenido un crediting period, ya han tenido una solicitud. Entonces, de momento tenemos la regla de que no pueden estar asociados bajo el MDL, sino tienen que ser proyectos nuevos que se vayan a desarrollar. Pero esto igual es algo que sí hay que tenerlo presente porque puede ser que cambie, pero de momento no tenemos la base para hacerlo. Vale, luego tengo una que es un poco fácil, Matías. Esta es para ti. ¿Cuál es la fecha límite para las postulaciones del Call for Proposals? Yo creo que la contestaste, ¿no? O sea, es un proceso continuo, no hay fecha límite. Lo antes es lo mejor, porque en definitiva lo que no tenemos es tiempo, entonces es ahora, idealmente, pero durante todo el año las postulaciones están abiertas según lo que explicamos de la inscripción en la plataforma y recibimos los mails, ¿no? Vale. Ok, creo que espero que no se me haya olvidado ninguna. Espera, falta una. Esto es importante también. La financiación del main y después del desarrollo del programa. Tal vez, Joachim, puedas explicar un poco más cuáles son nuestras formas de financiar este tipo de programas. Sí, o sea, la fase MAT, como yo dije, la podemos apoyar financieramente hasta un techo. Nosotros vamos a analizar junto con ustedes los costos que estiman que necesitan a cubrir y vamos a acordar a un precio para en un contrato tipo de consultoría. Bueno, a veces, obviamente, esa fase incluye otros gastos también que se pueden incluir hasta que llegan a este techo. Pero yo trataba de decir que este techo está realmente hecho para que se pueden realizar también programas que son muy complejos, porque, por ejemplo, tienen muchos subproyectos, son complejos en cuanto a las metodologías a aplicar y son más costosos que otros que son como más straightforward. Entonces, nosotros con la experiencia que ya tenemos con los MATs, vamos a diferenciar entre los programas y, como yo dije, junto con ustedes, encontrar un presupuesto adecuado para que se pueda generar el proyecto hasta la fase de autorización. Tal vez haciendo también un poco enfatizando este tema,
La idea cuando ustedes hacen la postulación del main, lo cual sería la primera idea o el primer concepto, esto es algo que no financiamos nosotros, sino realmente esperamos que en este momento ustedes postulen con una idea. La idea no tiene que estar perfecta, puede haber todavía elementos que se tengan que aclarar más tarde, no tiene que haber ninguna metodología descrita, sino simplemente lo que esperamos es entender la estructura, entender el modelo de negocio, entender los actores que van a participar y tener una idea básicamente de cuántas toneladas se pueden reducir. Esto también es importante porque nosotros solo apoyamos proyectos que son relativamente grandes, tienen que ser más grandes de 250,000 toneladas. Entonces, con esto nosotros podemos hacer una primera revisión y podemos hacer lo que es entregar esta idea de concepto a los dos ministerios, al Ministerio Suizo y al Ministerio Chileno, donde ellos van a dar la aprobación de que si este tipo de programa está en su lista positiva o lista negativa en el caso de Suiza. Y una vez que tengamos esto, entramos a lo que es el tipo de negociación que estaba mencionando Joachim, donde realmente podemos ver qué tanto es lo que podemos financiar. Normalmente es un costo de aproximadamente 100 a 250,000 dólares, los cuales pagan más que nada el consultor de carbono que va a ser necesario y se utiliza, como dijo Joachim, para desarrollar el programa y la metodología. Esto no tiene un compromiso de que el proyecto realmente se implemente y se logre, pero sí hay varios milestones que se van a tener que cumplir para poder obtener la totalidad del pago. Buenísimo. Vale. ¿Quedan preguntas En este pendientes? momento tal vez abrimos el micrófono. Si alguien todavía tiene otras preguntas o tal vez se me pasó una pregunta que no haya quedado clara. Sí, vale, llega una pregunta si 250,000 toneladas no son anuales, sino son acumuladas hasta el 2030 las toneladas. Entonces, esto dependiendo de cuándo se implemente el proyecto, pueden ser más entre 35 y 50,000 toneladas anuales las que deben de reducirse. Entonces, es importante si es un programa más pequeño, tal vez nos pueden también a nosotros contactarnos, yo creo que en un momento simplemente cuando se entrega la nota conceptual también siempre es entender el programa y ver lo que podemos hacer. Entonces, una vez que si ustedes tienen un programa que es demasiado pequeño, tal vez podemos discutir cómo se puede estructurar de una forma diferente, tal vez podemos poner 2 o 3 empresas juntas para armar un programa que englobe todas estas metodologías que sean relevantes. Tal vez es un tema de financiamiento, entonces nosotros también tenemos conexiones que pueden hacer el front-load investment. Yo creo que es importante ahí también contactarnos, todos nosotros estamos disponibles, con un correo muchas veces se solucionan muchos temas. Pero obviamente entre más grande sea el programa, más interesante es para nosotros y más útil es para Chile también. Buenísimo. Creo que llegó, o no sé si la contestaste, la pregunta de Jimena Samaniego sobre posibilidad de financiar el main por otras fuentes. Bueno, sí, la contesté, pero no lo contesté de esta forma. Obviamente, vale, el main nosotros esperamos de cierta forma que sea financiado por el desarrollador de programa o proyecto. Si ellos tienen otras fuentes para financiarse, el main adelante, pero nosotros no podemos ofrecer financiamiento para el main, solo podemos ofrecer financiamiento para lo que es la segunda fase, que sería el MADD. Y después lo que sí podemos apoyar tenemos varias personas que son, bueno, entidades que son inversores, impact investors, grant proposals, bancos que tienen interés de trabajar con nosotros. Entonces, en caso de que tengan una muy buena idea de programa, sí podemos apoyar en hacer el match entre banco financiador y el desarrollador de programa.
pero el main sí que esperamos que es algo que es una idea, son 7 páginas que se tienen que responder y sí esperamos que eso tiene que venir del desarrollador de programa. Buenísimo, muchas gracias. Creo que estamos llegando ya al fin de las preguntas. Evidentemente nos quedan 4 minutos, entonces usemos este espacio para poder conversar. Abran el micrófono si es necesario o por el chat. Y si no, efectivamente, no sé si Joachim, ¿quieres agregar algo desde el punto de vista de Click sobre nuestras actividades en Chile? Y si no, Andrea también, para ir cerrando el webinario. Gracias. Había una pregunta, disculpa, Sí, por favor. había una pregunta sobre los plazos en recibir las cartas de compromiso. Yo creo que no hemos contestado y puedo dar un ejemplo. Hicimos 2 solicitudes en 2 programas donde tenemos la main finalizada para conseguir esas cartas de interés en diciembre y recibimos una carta ya del gobierno de Suiza, pero todavía no del MMA en Chile. Entonces, eso quiere decir que contamos que las primeras cartas de interés van a tomar un poco más tiempo y con la experiencia esos plazos van a enriquecer más y más y los procesos van a ser más y más eficientes. En el momento yo diría puede ser un mes hasta 2 meses. Gracias. Ok. No, entonces, muchas gracias por todo el interés, las preguntas muy buenas y yo sé que vamos a ser en contacto en el futuro a menudo. Por favor, con cualquier duda directamente a Matías. Estamos listos de contestar lo mejor que podemos. También tenemos un montón de información en el sitio de web que, como Matías dijo, por favor, analizan la información disponible. También los templates para main y met ya explican bastante qué tipo de información hace falta y si no alcanzamos de aclarar todo a través de estos documentos, como yo dije, por favor, contactar directamente a nosotros. Van a ser cooperaciones y me alegro mucho de ser parte de esto. Entonces, nosotros de Click vamos a apoyar la fase main y met lo mejor que podemos para alcanzar la calidad y el nivel de detalle necesario para conseguir las cartas de compromiso y aprobaciones de los ministerios. Y otra vez de mi parte, muchas gracias por la Embajada de Suiza, por las palabras de bienvenida de Marca, muy amable, y también por la muy buena e informativa presentación de parte del Ministerio de Medio Ambiente. Y ahí ahora empieza la fase de implementación. Me alegro mucho. Muchas gracias, Joachim. Andrea, te dejo también si quieres decir algo y después cierro yo. No, nada, que creo que es un momento muy emocionante para Chile, pero también para nosotros, de realmente empezar con todo el trabajo que tenemos y esperamos todas las postulaciones posibles. Tal vez lo que también cabe decir es, como vimos, tenemos una lista positiva que presentó el MMA. Yo diría que si tienen una idea que no han visto en esta lista, realmente pueden postularla, pueden venir con nosotros podemos discutir internamente si es que no se ha revisado. Hay que recordar tal vez que estas listas nacen de una discusión entre Click y el MMA, donde realmente hemos discutido cuáles temas son interesantes para Chile, cuáles son los temas que no se han revisado en la NDC, que no van a ser cubiertos por otras regulaciones en Chile, pero no significa que esa lista es exhaustiva completamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, si somos creativos, hay tantos lugares donde tenemos un exceso de CO2 que me estoy segura que también podemos revisar otro tipo de programas que tal vez no esté a primera vista.
Buenísimo, muchas gracias a Joachim y Andrea por sus palabras de cierre, a la Embajada de Suiza, al Ministerio de Medio Ambiente, a Cristina y Marc. Efectivamente, yo creo que el artículo 6.2 lo dice, es un enfoque cooperativo, entonces pongámonos todos juntos a pensar y a avanzar en estos temas. Hoy es enero, el 19 de enero, arrancamos el año recién, entonces tenemos toda la energía para avanzar. Muchísimas gracias a los participantes por haber estado acá 1 hora y media con nosotros. Vamos a estar en contacto, les vamos a enviar toda la información necesaria con los documentos de referencia y me queda, que sea en Europa o en América Latina, desearles un muy buen fin de semana y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchísimas Chao. gracias. Hasta luego. Gracias.